Hey tú, niña común, ¿quieren tú y tus amigos acompañarme al pasado a entender la literatura medieval? Ok. ¡Wii! El Pepe. ¡Wii! Etc. ¡Wii! Sean bienvenidos a la Edad Media, que en lo personal es una de mis épocas favoritas. ¿Y por qué hay personas que trabajan sin parar mientras otros solo los observan y les exigen? Además, ¿por qué sus ropas y condiciones se ven tan diferentes? ¿A qué se debe esto? Pues mira, lo que pasa es que esta época tiene a las personas divididas en tres clases sociales: la nobleza, los campesinos y el clero. La nobleza está conformada por personas que poseen tierras. Aquí entran los magnates, los marqueses, condes y duques. El campesinado constituye la mayor parte de la población y son personas que trabajan arduamente las tierras. Se dedican a la agricultura, a la ganadería. Otra división son los campesinos de remesa, que están atados a su señor y a su tierra, básicamente esclavos. Por otra parte, el clero, que está formado por obispos y monjas, que se localizan en monasterios. Unen a grupos de hombres y mujeres, dedicados al trabajo y a la oración. Los monjes también se dedican a hacer faenas, y estas pueden ser manuales, como trabajo en el campo, o intelectuales, como la transcripción de libros. ¡Wii! El Pepe. ¡Wii! Etc. ¿Y ustedes saben algo acerca de la educación en esta época? Pues mira, la educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del reino. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados a la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a leer y a escribir en latín, que como sabemos era la lengua de cultura y la liturgia católica. ¡Wii! El Pepe. ¡Wii! Etc. Hablando en términos generales, actualmente nos vemos muy influenciados por series de TV o películas del siglo XXI, pensando que las batallas medievales eran muy violentas, cuando la realidad es que no eran así de brutales como nos las muestran, ya que gracias a las ilustraciones que se encontraron de la época y a detalles en las miniaturas de los códices, se sabe que los armamentos que utilizaban eran muy pesados y poco dinámicos, lo cual dificultaba esos encuentros impresionantes y aparatosos que imaginamos. Hablando en cuestión de literatura, estas batallas fueron influyentes en los escritos de la época, ya que en ellos se ve reflejado el entorno en que se vivía y las razones de las contrincas,
además de que éstas o su motivo pudieron causar sentimientos en el autor, que inspiraban su obra por el simple hecho de entender o identificarse con el motivo de la batalla, o porque al ver a los caballeros y la entrega con que peleaban, causara un sentimiento de motivación. El Pepe. Entonces, Es increíble el poder que tienen y tenían las iglesias, que ser autor en ese tiempo era muy difícil. Imagínate, tú eres un autor con muchas ideas e imaginación, y en una de esas ideas se te ocurre alegrar en contra de la iglesia. Era tanto su poder que te hacían callar sí o sí. Por eso, los autores decidían hacer sus novelas sobre aventuras, romance, terror, etcétera, etcétera, y preferían no tener problemas en contra de la iglesia. el Pepe. Entonces, Se mantiene un carácter anónimo. Esto se refiere a que el autor no firma sus obras, porque sabe que pertenece a una colectividad. Se difundía de forma oral, debido a que la gente de esa época no sabía leer. Esto explica que sean pocas las obras que se han conservado. Esto se refiere a que en la época medieval se consideraba que el verso era lo que hacía literaria a una obra. Los autores recogían una tradición popular o un texto latino, y lo recreaban, es decir, las obras no eran originales, ni se consideraba importante que lo fueran. Las obras en su mayoría tenían una función didáctica, transmitían valores cristianos y ofrecían modelos de comportamiento. Para mostrarles las características de la literatura medieval, tomaremos como ejemplo al Cid Campeador. Cantar Mío Cid. Mío Cid se calcula que fue compuesto hacia el año 1140, 40 años después de la muerte de Cid. El códice del poema fue publicado por primera vez en 1779 por Tomás Antonio Sánchez y había sido copiado en 1307 por Pere Abad. Ahora te voy a contar un poquito del contexto histórico de esta obra, y es que es la obra más representativa y de mayor valor literario de España en la Edad Media. El momento histórico que vive España en estos años es cuando los árabes invadían la península que estaba dividida, en el norte, donde resisten los reinos cristianos, y en el sur, los árabes. También hay que destacar mucho el estilo de esta obra, pues el poeta dota a los personajes de cualidades excelentes mediante el epíteto épico. Por ejemplo, el que en buena hora nació, y usa adjetivos caracterizadores, ponderativos o afectivos para referirse al Cid, a su esposa y a su caballo. Por ejemplo, el Cid de la crecida barba. Usa mucho el realismo, pues abunda el vocabulario sobre costumbres feudales, lugares, comidas y ropas, que nos permite saber más de la época, sus costumbres y modos de vida. Algo importante es que este poema se divide en 3 partes o cantares: cantar del destierro, cantar de las bodas y cantar de la afrenta de Corpes. Sus versos son de extensión variable, predominan los de 14 y 16 sílabas, y los versos se agrupan en tiradas con una única rima siempre asonante. ¿No es increíble? Lo que más me gusta de este poema es que el tema de la obra es el honor, desde 2 puntos de vista, político y familiar. Y es que en esta época a los héroes medievales se le atribuían características casi imposibles, pero el Cid se separa de dicho modelo para ofrecer un opuesto, un héroe que controla sus sentimientos, que ama a su familia y que actúa con precaución. Aspectos que podemos identificar en el Cid Campeador. Variedad del movimiento. Este cantar se divide en 3 partes o cantares, y cada uno tiene su propio tiempo. Rápida marcha militar en el primero, marcha triunfal en el segundo y trágica cabalgata en el tercero.
Sensación del tiempo. El poeta acierta a dar la sensación del tiempo que transcurre, registrando una y otra vez el anochecer y el amanecer. Movimiento dramático. Los procesos psicológicos marchan progresivamente en lo afectivo, así como la confianza de sí en sí mismo, que va desde la incertidumbre de la partida hasta la absoluta seguridad después de la victoria contra los moros en Marruecos. Presentación de personajes. El poeta los presenta con fluidez del momento, y siempre con oportunidad. Nunca los amontona, de modo que no distraigan la atención del hilo principal o de la historia del héroe. Transiciones. El poeta aumenta el interés dramático saltando oportunamente de una acción a otra sin enumerar todos los pasos que las relacionan, pero dejando muy en claro el puente imaginativo en la atención de los oyentes. Brevedad en el pensamiento. El elemento reflexivo está reducido en el poema a lo mínimo. Los personajes dan a conocer su carácter a través de sus acciones. Son hombres de hechos y sus silencios meditativos son raros pero significativos. Sentido de la forma de las palabras. Muchos vocablos son utilizados en un sentido diferente, ya que se repiten en el poema con un hondo valor poético. De modo que el verbo cabalgar no siempre significa andar solo a caballo, sino que también puede significar actuar u obrar.